gusto saludarles, que el Señor les bendiga. Muy gozosos nuevamente de poder reunirnos, de poder venir aquí y compartir un momento delante de la palabra del Señor, y estamos muy contentos y gozosos de poder estar nuevamente reunidos como iglesia. Y quiero darles la bienvenida a todos, hermanos. Sean todos bienvenidos, a los hermanos que nos visitan, que vienen hacia un tiempo o que no veíamos hace mucho tiempo, como es el caso de nuestros hermanos Gabriela y Micael. Sean bienvenidos todos, bienvenidos los nuevos, incluso los bebés que van, ¿verdad? Van aumentándose a la iglesia, va reproduciéndose a la iglesia y va creciendo incluso por medio de los bebés. Qué bueno, hermanos, que sigamos multiplicándonos, aún por medio de bebés. Qué bueno. Hermanos, pues como ustedes saben, estamos estudiando el Evangelio de Mateo y vamos a estar predicando en el capítulo 19. Y después de la predicación, pues vamos a tener la presentación de un pequeño bebé que es fruto de la unión matrimonial entre Gabriela y Micael, y lo vamos a estar presentando hoy en día. Así que vamos a pedirles que nos acompañen en oración ahora al final de la predicación. Y mientras tanto, abramos nuestras Biblias entonces, hermanos, en el capítulo 19 de Mateo, para continuar con el relato del joven rico. Mateo 19, versículos 23 en adelante hasta el versículo 30 vamos a estar leyendo. ¿Ya lo tienen? ¿Qué les parece si se ponen de pie un momento mientras leemos la escritura, mis hermanos? Mateo capítulo 19, versículo 23 al 30 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Oremos, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias esta tarde por el privilegio que tú nos das de reunirnos como iglesia para escuchar tu palabra, la cual, Señor, oramos para que tú, Señor bendito Padre, hagas la obra en nuestros corazones. Ayúdanos a disponer de un corazón receptivo. Ayúdanos a presentarnos delante de ti, Señor, tal y como somos, Señor, para ser moldeados por ti, para ser transformados por ti, para ser, bendito Señor, cambiados por ti. Queremos venir delante de ti, Señor, como aquellos hombres, Señor, necesitados de tu gracia, necesitados de tu perdón, necesitados de ser tocados por ti, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades. Enséñanos tú, oh Padre Celestial. ¿Quién mejor que tú, que nos conoces y nos creaste, para enseñar a nuestros corazones a obedecer tu palabra, Señor? Por lo tanto, rogamos y te pedimos a ti que intercedas por nosotros delante del Padre, Señor, para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén.
Tomen asiento, mis hermanos. Se dice que en el boom del oro, muchos hombres se juntaron para ir en búsqueda de este preciado metal a las montañas de Alaska. Y muchos de estos hombres partían en grupos, dejando a sus familias y todo para ir a buscar el preciado metal en las montañas de Alaska. Obviamente se habían puesto de acuerdo para ir en tiempo de verano, en tiempo de sol, donde no había nieve todavía. Entonces estos hombres llegaron ahí, un grupo de hombres, y comenzaron a excavar hasta encontrar oro. Y cuenta la historia que llegaron a una gran veta de oro, donde ellos obviamente ya habían entendido que se declaraban como nuevos ricos. Y después de extraer el preciado metal, ellos iban a ser los nuevos ricos de la sociedad. Entonces comenzaron a excavar y acumular oro antes de salir de aquella cueva. Y como estaba ya en camino el invierno, aproximándose ya el invierno, ellos continuaron porque todavía no había llegado. Y de repente, hermanos, se vieron atrapados por la nieve, ya que la nieve había caído en gran cantidad un día y había sepultado totalmente esta cueva y les impedía salir con todo lo que habían recolectado y con todo lo que habían almacenado durante todos esos meses que estuvieron ahí dentro excavando. Al pasar los días, estos hombres se vieron atrapados. Poco a poco se fueron terminando las provisiones, el agua, los alimentos. Las fuerzas se fueron acabando y tuvieron que morir agónicamente, sufriendo y viéndose unos a otros cómo morían cada uno. Hermanos, no cabe duda que la codicia es una vocación por conseguir mucho dinero, pero jamás nos dice lo que terminará cobrándonos por lograrlo. A estos hombres les costó la vida, la codicia y el amor por las riquezas, y no tomaron en cuenta el peligro en el que ellos estaban envueltos. Lo que deseo compartir con ustedes, hermanos, a continuación es lo que predicó nuestro hermano Abel la semana pasada. Jesús va a tomar como ejemplo justamente, ¿recuerdan ustedes los que estuvieron la semana pasada? Habíamos visto acerca del problema que él tuvo con el joven rico, ¿verdad? Se acercó un joven a hablarle acerca de qué le faltaba para entrar a la vida eterna, y Jesús toma este ejemplo justamente para enseñarle a sus discípulos. Y Jesús aprovechó la reacción negativa del joven rico para enseñar a sus discípulos acerca del peligro de las riquezas. Jesús solía aprovechar las circunstancias del momento para transmitirles enseñanzas profundas a sus discípulos. Esto es reconocido como uno de los métodos más eficaces de la enseñanza, y Jesús, obviamente, como uno de los mejores maestros o el mejor maestro, aprovechaba toda situación para enseñarle a sus discípulos. Así que veamos en primer lugar, hermanos, una afirmación del peligro de las riquezas. Una afirmación del peligro de las riquezas. Y he titulado a este tema, el sutil peligro de las riquezas. Dice el versículo 23, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil para pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Hermanos, Jesús introduce su afirmación del peligro a las riquezas con un solemne de cierto os digo, o así es. Jesús observa y enseña que la misma indisposición del joven rico para desligarse de sus riquezas es la misma mentalidad que el rico le prohíbe o estorba para humillarse, arrepentirse y poner su confianza en Dios. La misma indisposición del joven rico para desligarse de sus riquezas es la misma indisposición que Jesús toma, por ejemplo, para mostrar que a un rico le es difícil humillarse, despojarse y venir justamente confiando únicamente en Dios y no en sus riquezas. Condiciones imprescindibles de un corazón arrepentido es
Justamente la confianza única y exclusivamente en Dios. Ahora, la dificultad para que un rico entre en el reino de los cielos se encuentra en sus riquezas o en él. ¿Dónde se encuentra entonces la dificultad de un rico? ¿En sus riquezas o en él mismo? Pues Dios ama, hermanos, también a los ricos, y la Biblia está llena de ejemplos de hombres ricos que Dios amó y que le siguieron. Entonces podemos concluir claramente que el ser rico no es un problema en sí, sino más bien el gran problema es tener las riquezas como un Dios o como un ídolo e inclinar nuestro corazón y toda nuestra confianza en nuestros bienes o en nuestro dinero o en nuestras riquezas. Porque al hacer de las riquezas un ídolo, te llevará justamente a poner tu confianza y tu esperanza y tu seguridad en tus medios, en tus riquezas, antes que en Dios. Y eso se produce de manera sutil, viene de manera sutil. Y es precisamente lo que pasaba con el joven rico, del cual ya nuestro hermano Abel predicó la semana pasada. Y Jesús empieza, obviamente, hablándole de las leyes generales, de los 10 mandamientos. El joven, al pensar que él había cumplido de manera externa la ley, él creía estar aceptado delante de Dios. Dice que siempre ha vivido así. No reconoce que es pecador. En la entrevista que él tuvo con Jesús, él dice: yo todo esto yo lo he guardado. El Señor le presentó los 10 mandamientos y él había cumplido y si él los había vivido y dijo: yo he hecho todo eso, ¿qué más me falta? Él está ciego en cuanto a su condición, él no puede ver su condición. Pero Jesús, como conoce los corazones y conoce nuestros corazones, le dice a este joven y mete el dedo en la llaga, le dice: bien, entonces si lo has vivido siempre, si tú has hecho todas estas cosas siempre, toda tu vida, entonces no te costará nada dejarlo todo y seguirme. Y es ahí cuando el rico exclama: ¿qué? ¿O quoi en francés? ¿What en inglés? ¿Verdad? Cuando el Señor le dice a este joven que abandone todo para seguirlo, es cuando él exclama: ¿qué? Así que la esencia del problema del hombre que decía haber cumplido los mandamientos y todo lo que el Señor le había dicho acerca del amor al prójimo, es que en realidad él no amaba a su prójimo. Él quería más su dinero que a su prójimo. Para él significaba mucho más o tenía más valor el dinero, la riqueza o lo que poseía que la vida eterna. Y alguien dijo una vez: si tu vecino o tu hermano fuera dinero, lo amarías como a ti mismo. ¿Oyeron eso? Si tu vecino o tu hermano fuera dinero, lo amarías como a ti mismo, con todas tus fuerzas. El deseo de poder y de riqueza ha llevado a muchos a la locura y a la perdición y al crimen. Si no, preguntémosles a Salomón, hermanos, con toda y su sabiduría y el dinero y el poder que él tenía, cómo terminó corrompiendo su corazón. De tal manera que el más sabio de los hombres que ha pisado esta tierra en aquel tiempo no pudo hacer nada con toda y su sabiduría para enfrentar este sutil problema. Eclesiastés 5:10 dice: quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es vanidad. Y tengo que luchar para competir con el pequeño. ¿Verdad? Eclesiastés 5:10 dice: quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es vanidad. Qué bueno que nosotros, hermanos, no somos como Salomón, ¿verdad? Qué bueno que nosotros no somos como Salomón. Nosotros no amamos el dinero ni las riquezas, ¿verdad? Somos más sencillos. ¿Quién entre nosotros alguna vez ha ido al médico a quejarse o a hacerse chequear o ha cogido cita en Doctolib, ¿verdad? Y diciendo al médico: mire, señor doctor, es que últimamente ando sintiendo síntomas de amor al dinero. Me gustan tanto las riquezas
y vengo a que me haga un chequeo. ¿O quién de nosotros ha dicho, hermanos, últimamente he ganado tanto dinero que no sé con quién compartirlo? Estoy buscando a quién dar. ¿O quién ha dicho alguna vez o ha expresado esto alguna vez? Odio ganar tanto dinero. Wow, ¿cómo gano dinero? Y esto ya detesto esto. Muchas veces pasa todo lo contrario, ¿verdad? Queremos más y más y más y almacenar más. Y el 24 de nuestro texto dice, y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico o aquel que ama las riquezas entre en el reino de Dios. Y Jesús ilustra esto con una hipérbole o con una exageración, justamente, quizás en tono jocoso. Y es imposible pensar que en semejante animal podría atravesar por el ojo de una aguja. Y lo hace justamente de manera exagerada. Él utiliza esta imagen para hacer una exageración. Y es así como Jesús ve las riquezas, o el amor o el afán a las riquezas. Y aquellos que inclinan su corazón a las riquezas o inclinamos nuestro corazón a las riquezas, ciertamente o difícilmente podemos servir a dos dioses. O amamos a Dios o amamos a las riquezas. Pero no se puede amar a los dos al mismo tiempo. Ahora, hermanos, ¿por qué Jesús ve las riquezas como un estorbo o una dificultad para entrar en el reino de los cielos? ¿Por qué Jesús ve las riquezas como un estorbo o como una dificultad para entrar en el reino de los cielos? Porque no cabe duda, hermanos, de que por lo general un rico no ve su necesidad. Un rico o alguien que tiene no ve su necesidad. Su orgullo y su autosuficiencia a causa de su riqueza y poder le impiden entender, le impiden humillarse, que justamente son requisitos para entrar en el reino de los cielos. Un rico le es imposible mirar su necesidad, porque se cree autosuficiente, se cree poderoso, y es que las riquezas de una u otra manera producen un corazón seguro, confianza en lo que tengo confianza en lo que tengo, entonces me impide ver mi necesidad espiritual. Le impiden tener que entender que para entrar en el reino de Dios se necesita pobreza. ¿Y estamos hablando acaso de pobreza material? No, ¿verdad? Estamos hablando de pobreza espiritual. Ser pobre de espíritu, como dice el Sermón del Monte, reconocer nuestra necesidad, nuestra incapacidad y ser dependientes solo y exclusivamente de Dios. Como un niño confía en Dios. ¿Recuerdan los relatos anteriores? En 2 ocasiones desde Mateo 18, Jesús viene poniendo por ejemplo a los niños en esa actitud que un niño tiene hacia su padre de confiar. Un niño no se acuesta pensando que el día de mañana tal vez no tendrá que comer. Él confía. Él sabe que el día de mañana tendrá un pan que llevarse a la boca porque confía en su padre. Y de hecho, si él tiene duda, se acerca a su padre y le dice, entonces papá, ¿qué comeremos mañana? Y su padre le va a decir, tranquilo hijo, no pasa nada, porque tiene justamente la seguridad que su padre le va a proveer. Todo lo contrario como una persona pudiente, ¿verdad? Confía más en lo que tiene que en Dios. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de hombres que les costó humillarse justamente por su estatus y su poder económico, por su riqueza, les costó. ¿Recuerdan ustedes a un tal Naamán el sirio? Dice que este hombre le dio lepra y una jovencita que trabajaba en su palacio le dijo, yo conozco un hombre que puede ayudarte. Entonces él ya había buscado muchas maneras de ayudarse y buscar una sanidad para su cuerpo. Y como no la encontró, le dijo a esta joven, bien, ve y haz lo que tienes que hacer. Entonces hablaron con el profeta de aquel tiempo y dice la Biblia que el profeta le dijo, dile a ese hombre que venga y que se zambulla 7 veces en el Jordán y está listo.
Y el problema, hermanos, que para este hombre lleno de riquezas, lleno de poder, lleno de reconocimiento ante la sociedad, él podía haber dicho, como dijo justamente, pero si aquí yo tengo el Éufrates, tengo el Nilo, tengo ríos mucho mejores que los que hay allá, y ese río justamente es lleno de fango y de lodo. ¿Cómo se iba a meter este hombre ahí? Pero obviamente tuvo que ir hasta ahí y tuvo que humillarse. Y de hecho, cuando fue, el profeta ni siquiera salió a ver quién era. Para el profeta él no era importante. Para la sociedad él era un hombre muy importante. Pero el profeta le mandó a su siervo: ve y dile que haga esto, que se meta 7 veces, se zambulla y listo, que vaya para su casa. ¿Recuerdan un tal Faraón? Las riquezas y el poder de Faraón, aunque ya Dios había previsto que él fuera así, le impedían justamente reconocer la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque él se creía Dios. Él se creía fuerte, poderoso, autosuficiente, dueño de un imperio, dueño de esclavos. ¿Cómo iba él a reconocer su necesidad? ¿Cómo él iba a ver a Dios? ¿Cómo él iba a alzar sus ojos a reconocer a Dios? Si su riqueza lo tenía aplastado, no podía levantar sus ojos al cielo. ¿Recuerdan un tal rey Agripa? Cuando Pablo se presenta a este rey y este hombre exclama y dice: muy buena retórica de tu parte, muy buena exposición, muy buena enseñanza. Incluso por poco y me persuades. Casi me convierto en cristiano. Qué bueno que tengo tanta riqueza y tanto poder y no necesito sufrir como tú sufres, ni pasar lo que tú pasas. Así que mientras vive en esta tierra, seguiré confiando en lo que confío y haciendo de mi vida lo que yo quiero. Y Jesús aprovechó justamente esta enseñanza, hermanos, para enseñarnos otra verdad en cuanto al reino de Dios. No solo sería muy difícil para un rico entrar en el reino de los cielos, sino imposible para todos aquellos que lo intentamos por nuestras propias obras o por nuestros propios medios. Y no importa si eres rico o pobre, la entrada en el reino de Dios no es una obra que se gana por poder, sino que es una obra milagrosa que Dios opera en el corazón de los hombres. Por lo tanto, nadie puede entrar en el reino de los cielos por sus propias obras, sea rico o sea pobre. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, hermanos, donde consideraremos que la salvación para los hombres es un asunto verdaderamente imposible, pero no para Dios. Así que en segundo lugar, veamos lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Dice en el versículo 25, si me acompañan y son tan amables, dice el versículo 25, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Hermanos, ¿por qué creen ustedes que los discípulos se sorprendieron en tan grande manera con la respuesta de Jesús? ¿Por qué creen ustedes? Piensen un poco. ¿Por qué creen que los discípulos se sorprendieron con la respuesta de Jesús? Vamos, démosle mente un poco. ¿Por qué se sorprendieron con la respuesta de Jesús? Recuerden que estos textos son en respuesta a lo que pasó con el joven rico. De hecho, es el contexto gramatical de nuestro pasaje. Pensemos un momento e imaginemos esta situación del joven rico con Jesús. Para los que no estuvieron la semana pasada, les voy a ayudar. Tenemos a un joven de buena posición. Lucas nos dice que es un hombre principal entre los judíos, con mucho dinero, muy bien acomodado, respetado en la sociedad de aquel tiempo, religioso que guardaba la ley en apariencia, pero la guardaba, y seguramente era un muchacho apuesto y de buen parecer. Y como dirían en España, vamos, el buen partido para cualquier padre que esté dispuesto a entregar su hija. Era un buen partido para cualquier muchacha y seguramente muchos padres estarían contentos de recibirlo en su familia porque era un hombre pudiente, un hombre importante.
Y como digo, según la perspectiva del mundo, un buen partido para cualquier mujer soltera. Por otra parte, tenemos a Jesús hablando con él y dándole una respuesta, hermanos, que sin duda dejó atónitos a los que estaban ahí, en este caso sus discípulos. Ellos quedaron sorprendidos, dice la Biblia. Y también tenemos a los discípulos, a los cuales ahora se dirige Jesús justamente para enseñarles este tema acerca de la entrada al reino de los cielos. Así que pensemos cómo veían los discípulos esta situación. ¿Cómo veían los discípulos esta situación? Justamente para comprender un poco cómo es que ellos se sorprendieron tanto. ¿Recuerdan entonces? Este joven había venido delante del Señor Jesús. Ya lo dijo mi hermano, yo no voy a entrar en detalles con eso. Y a preguntarle acerca de qué más le faltaba para entrar al reino de los cielos. Y el Señor Jesús le da una respuesta verdaderamente sorprendente. Y por la sorpresa de los discípulos, hermanos, seguramente ellos estarían pensando: Señor, ¿cómo es posible que este hombre, teniendo tanto dinero, tú no le digas, venga, pase, síganos? Claro que sí. ¿Cómo no? Señor, este hombre hubiera podido financiar nuestras campañas evangelísticas. Señor, este hombre hubiera podido construir el nuevo templo para esta iglesia naciente. Señor, ya no tendríamos que estar orando al Padre porque mande pan y pescados para dar de comer a 5,000 personas. Señor, esta es nuestra oportunidad. ¿Cómo lo vas a dejar escapar? Podría financiar las campañas misioneras de Pablo y de Pedro y de Juan. Este es el momento. Pero Jesús, hermanos, Él no es igual que nosotros. Él no ve como nosotros. ¿Y por qué digo esto? ¿No han pensado ustedes acaso tal vez en algún momento qué bueno fuera que viniera entre nosotros, en medio nuestro, un hombre como este? Hombre rico, de dinero, y que en vez de estar alquilando locales por aquí y por allá, nos pague un local y nos financie la obra aquí en París de IBDS. Qué bueno que sería que un hombre rico venga y le atendamos con todos los detalles, le brindemos café, gato y todo lo que haga falta, con tal que él se sienta cómodo y tranquilo. Le ponemos hasta el ventilador cerca en su cara si tiene calor. Qué bueno sería. Es más, hermanos, yo creo que si este hombre o este joven se acerca hoy en día a un predicador de la prosperidad y le pregunta: ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Es muy probable, no estoy seguro, pero es muy probable que estos hombres le digan: bien, pues haz la oración del pecador y está listo. Repite conmigo, vamos. Y bla, bla, bla. Ustedes saben la oración del pecador, ustedes la han escuchado en alguna ocasión. Repite conmigo: quiero ser salvo. Señor, perdona mis pecados. Señor, quiero entrar en el reino de los cielos. Me arrepiento de mis pecados. Listo. Bautícenle y a servirle en la iglesia. Pero Jesús no es así. Es extraño la actitud de Jesús. Jesús no hace eso. Jesús le dice: mira, muchacho, mira y escúchame bien. Escúchame atentamente. Si no abandonas todas tus riquezas, ya que las tienes como un medio de confianza y seguridad para ti y confías plenamente en ellas, si no las abandonas, entonces no puedes entrar en el reino de los cielos y entonces no puedes, como consecuencia, seguirme. Si tú no abandonas tus riquezas como un medio de confianza, de seguridad, entonces no puedes ser mi discípulo. Entonces no puedes seguirme. Qué diferencia, ¿verdad? ¿Cómo le responderíamos nosotros a un joven o a un hombre de esta altura o de este tipo de riqueza? ¿Cómo le diríamos? En otras palabras, hermanos, como diría Jesús, tú podrías entrar, pero tu amor al dinero y el afán por tener más y más desvían tu camino. Tú podrías entrar, pero tu amor al dinero, tu afán por tener más y más desvían tu camino. Si quieres, deja todo eso fuera y ven, entra y sígueme. Deja todo eso fuera porque aún no eres salvo y tus riquezas han sido un estorbo toda tu vida. Toda tu vida, joven, ha sido un estorbo tu amor o tu afán por las riquezas.
Has puesto toda tu confianza y seguridad en tus posibilidades y no en Dios. Y es ahí donde los discípulos quedan totalmente desconcertados y ellos dicen, oh Señor, ¿qué pues? ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Y saben lo que revela esta expresión de los discípulos, hermanos? ¿Saben lo que revela esta expresión de ellos, esa sorpresa? Lo que estaban reflejando era la creencia común de los judíos de que la prosperidad material era evidencia segura de que Dios estaba contigo. Para ellos era evidente si un hombre era rico, próspero, para ellos era seguro que Dios estaba con él. De hecho, si tú estabas enfermo en este tiempo, decían que algo habías hecho o en algún momento habías pecado y por eso estás en esa condición. ¿Recuerdan un momento cuando ellos encuentran un paralítico y le preguntan, Señor, ¿por qué está este hombre así? ¿Quiénes pecaron, él o sus padres? ¿Se dan cuenta? Ese es el pensamiento. Entonces habían pecado, por eso están enfermos. Entonces ellos eran ricos, entonces estos entran seguro al reino de los cielos. Porque para la sociedad judía, hermanos, desde el Antiguo Testamento, la riqueza y la prosperidad se veían justamente como que Dios estaba contigo. Para ellos el ser rico era sinónimo de salvación y de plena seguridad de que entrarías en el reino de los cielos inevitablemente. De los ricos es el reino de los cielos, pensaban ellos. Y cuando Cristo les dice, es difícil que este joven con toda su riqueza entre en el reino de los cielos porque su corazón está inclinado y arraigado en los bienes materiales perecederos. Ellos se sorprenden por esto y ellos lo daban por hecho de que este joven entraría al reino de los cielos. Primera de Timoteo 6:9 dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Eclesiastés 5:10 dice, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es vanidad, dice Eclesiastés. Hebreos 13:5 dice, manténganse libres del amor al dinero. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré y jamás te desampararé. Manténganse contentos con lo que tienen y con lo que Dios les ha dado. Dios ha prometido, nunca te dejaré y jamás te desampararé. Entonces, ¿cómo responde Jesús a la interrogante de sus discípulos? ¿Quién puede ser salvo? Si nosotros pensábamos que este hombre rico tenía un lugar seguro en el reino de los cielos. ¿Quién pues podrá ser salvo?, preguntaron ellos. Y mirándolos Jesús fijamente a sus ojos les dijo, para los hombres ser salvos ciertamente esto es imposible. Pero para Dios tu salvación es posible. Para Dios todo es posible. Lo que humanamente no se puede conseguir en el caso de la salvación del alma, para el hombre es imposible alcanzar, aun con sus mejores obras. Para Dios no es imposible. Dios lo puede hacer y en otras palabras se trata de en quién tú confías. ¿Dónde está tu confianza? ¿En ti o en tus posibilidades? ¿En ti o en tus riquezas? ¿En tus medios? Llámese trabajo, llámese salud, llámese fuerza, llámese vigor. ¿Dónde están tus fuerzas? ¿Dónde está tu confianza? ¿En tu trabajo? ¿En tu salud? ¿En tu fuerza? ¿En tu vigor? ¿En tu juventud? ¿Todavía estás confiado que toda la vida piensas que vas a ser joven, sano y fuerte? Si tu confianza está en todo esto, hombre, cualquiera que seas tú, estás totalmente perdido. Déjame decirte, hermano, hermana, que si tu confianza está en tus fuerzas, en tu vigor, en tu trabajo, en tus bienes, estás totalmente perdido. Y muchos podíamos estar pensando, qué bueno, menos mal que yo soy sencillo,
Yo no ando buscando riquezas. A mí no me quita el sueño ser pobre. Qué bueno, ¿verdad? Pregunto, hermanos, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Hermanos, vamos, ¿crees que Dios puede suplirte? Gracias. ¿Crees que Dios puede ayudarte en tu necesidad? Vamos, hermanos, ¿crees que Dios puede suplirte? Amén. ¿Crees que Dios puede ayudarte en tu necesidad? Entonces, hermanos, amados míos, ¿por qué actuamos contrariamente? ¿Por qué actuamos contrariamente cuando hay necesidad, cuando hay escasez, cuando no tenemos? ¿Qué hacemos? ¿Confiamos en Dios? ¿Pedimos a Dios primero o acudimos a pedir ayuda? Bueno, examinémonos a ver si en verdad es así como nosotros decimos, y confiamos plenamente en Dios y tenemos nuestra seguridad en Él. Y si decimos amén, entonces examinémonos. ¿Qué les parece? ¿Se animan? Examinémonos. Examinémonos para ver si es verdad. Por ejemplo, cuando estás en necesidad, ¿pides ayuda primero o primero oras? ¿Qué es lo que haces? Cuando estás en necesidad, primero, ¿pides ayuda o primero oras? Por ejemplo, ¿dónde es más fácil faltar? ¿A la iglesia o al trabajo? ¿Dónde es más fácil faltar? ¿A la iglesia o al trabajo? Vamos, respondamos en nuestro corazón. ¿Dónde es más fácil e irresponsable llegar tarde? ¿A la iglesia o al trabajo? ¿Dónde es más fácil? Si pagaran 100 o 1000 euros por una reunión de oración, ¿a cuántas asistirías en la semana? Si pagaran 1000 euros, hermanos, por una reunión de oración, ¿a cuántas asistirías en la semana? Vamos, hay 4 semanas en el mes, 1000 euros son 4000 euros por semana porque vengas a una reunión de oración. Entonces lo pensaríamos. Por poco me persuades, dijiste tal vez en tu corazón. Hermano, de lo que ganas, ¿cuánto contribuyes a tu iglesia? De lo que ganas tú, hermano, hermana, ¿cuánto contribuyes a tu iglesia en la que tú te congregas? En la iglesia que Dios te ha puesto. ¿Cuánto contribuyes tú con el sustento de esta iglesia? ¿Crees que lo que das es suficiente? ¿Compartes con los necesitados de la iglesia no solo tu dinero, sino tu tiempo? ¿Compartes con los necesitados de la iglesia tu dinero, tu tiempo, tus bienes? ¿Compartes tiempo con ellos? ¿Sabías que, hermano, en tu iglesia hay necesidad? No sé si te has percatado, pero como estás tal vez encerrado en un grupo o en alguna condición, encerrado en tus problemas, no puedes ver que al lado tuyo hay necesidad. ¿Eres transparente en los negocios o simplemente quieres ganar algo más al que puedes? ¿Cómo eres con esta actitud? ¿Eres transparente en los negocios o siempre quieres ganar algo más? Otra pregunta, hermano. Si el trabajo por el cual te provees es un medio no legal e íntegro, ¿estarías dispuesto a abandonarlo todo por obedecer a Dios? Si el trabajo por el cual te provees, el medio por el cual te provees, no es un medio legal e íntegro, ¿estarías dispuesto a abandonarlo todo por obedecer a Dios, por amar a Dios? Entonces decir sí creemos en Dios, confiamos en que Él nos sustentará, es muchas veces de palabras. Porque nuestros hechos demuestran lo contrario. Hermanos, muchas veces examinarnos es bueno. Examinarnos es bueno. Muchas veces examinarnos, detenernos un momento y pensar y analizar es bueno. Y podríamos recordar a los indios apaches que cambiaban oro por dinero, oro por espejo. Ellos cambiaban oro por espejo porque les sorprendía ver su imagen. ¿Y para qué hacían esto? Para verse. Y muchas veces es necesario eso, detenerse un momento y verse en el espejo. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu seguridad?
Es bueno detenernos y preguntarnos si verdaderamente dónde estamos parados, dónde está mi identidad. Veamos, hermanos, pregúntate a sinceridad, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu seguridad? Hay mucha gente cuya confianza e identidad están en lo que poseen, en lo que tienen, en lo que ganan, aún sin importar el medio, cómo lo consigan. Hay mucha gente que tiene su confianza y su identidad puesta en lo que poseen, en lo que visten, en lo que tienen, en lo que ganan, sin importarle cómo lo consiguen. El mundo, hermanos, nos ha hecho creer que la integridad y la honestidad son valores antiguos y ya no están en vigor hoy en día en esta sociedad. Pero para el cristiano genuino, esto no es así. Para el cristiano genuino, la integridad y la honestidad en sus ganancias, en su trabajo y en sus riquezas son, hermanos, valores eternos. La honestidad, la integridad son valores eternos para un cristiano. Y son características que deberían representarnos en todas las áreas de nuestra vida. En este caso, en cómo nosotros ganamos el dinero, en cómo nos proveemos. Y no como el mundo que piensa que una marca lo representa, entonces si nos colocamos una prenda de tal o cual marca, entonces soy mejor que los demás, entonces tengo una posición, tengo un estatus, sin importar los medios de cómo lo consigo. Es el marketing del mundo y de las grandes marcas, hermanos, hacernos creer que lucimos mejor cuando nos colocamos justamente prendas de calidad o que llevan una marca. Ese es el marketing del mundo, apelando a nuestro orgullo vano para hacernos creer que somos alguien o que tenemos algo. Y nunca olvidemos, hermanos, que nuestra identidad está en Cristo. Nuestra identidad, hermanos, como hijos de Dios está en Cristo. Nuestra salvación está en su sacrificio. Y el evangelio de Cristo es lo que nos da identidad y es lo que nos representa. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creyeron en su nombre. A estos les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es nuestro Padre. Él nos ha dado un sello que es su Espíritu Santo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y glorificamos su nombre. Esta debe ser nuestra identidad. Nuestra identidad no debe estar en marcas, ni prendas, ni posiciones, ni riquezas, ni bienes materiales de ningún tipo. Nuestra identidad debe estar única y exclusivamente en Jesucristo. Nuestra confianza no debe estar en el gobierno, en un mundo tan cambiante como el que vivimos. Y mucho menos nuestra confianza no debe estar en nosotros mismos. Nuestra confianza y nuestra provisión, hermanos, viene del cielo. De Él viene toda buena dádiva, dice la Escritura. Porque de Él y solo por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Así que en conclusión, hermanos, de este punto, ¿qué hemos visto hasta aquí? Que el ser rico no es lo malo. Hermanos, ser rico no es lo malo, sino el tener las riquezas como un ídolo, como un Dios, como tu plena seguridad. Por otra parte, hemos visto también que un corazón inclinado a las riquezas difícilmente podrá entrar en la salvación. Un corazón inclinado a las riquezas difícilmente encontrará salvación en Dios. No imposible, pero es difícil. Vamos ahora a continuación, hermanos, cómo Cristo responde a la pregunta de Pedro cuando le dice en el versículo 27. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? El versículo 28 dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel.
Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Hermanos, la última cosa que aprendemos de estos versículos es el inmenso ánimo que el Evangelio ofrece a quienes dejan todo por amor a Cristo. Lo último que podemos aprender de estos textos, o de este pasaje y de esta historia, es el inmenso ánimo que el Evangelio ofrece a aquellos que lo han perdido todo por Cristo. Se nos dice que Pedro le preguntó a nuestro Señor qué recibirían ellos y los otros apóstoles por dejarlo todo por seguirle a Él. Pedro obtuvo una respuesta, hermanos, rebosante de gracia, rebosante de ánimo. A todos los que hagan un sacrificio por Cristo se les dará una gran recompensa, dice el mismo Cristo. Y el versículo 29 dice, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Así que todos aquellos que hayan dejado todo por causa de Cristo recibirán 100 veces más. Y de hecho recibirán la vida eterna. Qué promesa tan maravillosa es esta, ¿verdad? Qué promesa tan maravillosa, especialmente si consideramos cuán lejos estaban aquellos a quienes recibieron estas promesas, aquellos quienes recibieron estas palabras. Qué promesa tan maravillosa que aquellos que en un principio no parecían ser nada ni tener nada, reciben tal promesa. ¿Y a qué se refiere, hermanos, este pasaje cuando habla de la regeneración en el versículo 28? Si ustedes leen ahí, el versículo 28, dice, de cierto os digo que en la regeneración, ¿a qué se refiere? Esto es, hermanos, en lo que podríamos llamar el universo restaurado o renovado, o los nuevos cielos y la tierra nueva, descritos en pasajes como Isaías 65, versículo 17, y Apocalipsis 21, del 1 al 5. Cielo nuevo y tierra nueva. El tiempo del cumplimiento de esta promesa se indica definidamente como el día cuando el Hijo del Hombre se sienta en su trono de gloria. La recompensa que nosotros como cristianos, como creyentes recibiremos será, hermanos, cumplida en su totalidad. Porque no fue un hombre quien lo dijo, fue el mismo Jesucristo que así lo dijo. Recibirán la recompensa de la vida eterna. Y en el versículo 29 aparece una promesa más amplia, justamente, que es referente a nosotros. Versículo 29 dice, y todo el que ha dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o campos, por cualquier cosa, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Cualquier cosa que haya dejado por causa de mi nombre recibirá 100 veces más de lo que ha dejado. Esta promesa, hermanos, es para todos los que están en vida y han elegido seguir a Cristo. Muchos creyentes, hermanos, se enfrentan a risas, a burlas, a insultos. De hecho, en medio nuestro hay hermanos y hermanas que sus propios hijos los han rechazado, sus propios familiares los rechazan por ser cristianos. Eso debe ser algo duro, algo fuerte. Que sus propios hijos, ya adultos, rechacen a sus padres porque son cristianos, porque son creyentes y porque les hablan del Evangelio. Hermanos, Cristo puede darnos ánimo que recompensará justamente nuestras amistades, proveyéndonos de mejores amistades. Cristo puede darnos ánimo justamente por abrazar nuestros corazones en hogares que nos acogerán tal vez mucho más que nuestras propias familias, que nos rechazan por causa de Cristo. Hay familias, hermanos, que han dado hospitalidad y amistad y amor a otros que sus propios familiares no les dieron. Y ante todo, Cristo puede darnos paz en nuestra conciencia, gozo interior, una grandiosa esperanza y sentimiento de felicidad y seguridad, porque estamos descansando en las manos de un Dios soberano. No en un mundo cambiante, ni en un gobierno fluctuante y cambiante, sino en las manos de un Dios que tiene todo bajo control. Hermanos, por otra parte, Jesús detectó que la pregunta de Pedro
había la posibilidad de un motivo equivocado para el servicio. Por esto añadió en el versículo 30 la advertencia de que muchos que eran primeros en sus propios ojos serán los postreros en el día del juicio. Y algunos que eran postreros terminarán siendo los primeros. ¿Oyeron eso? Muchos que creían entrar primeros o muchos que se creían ser primeros realmente terminarán atrás. Para nosotros, ¿quiénes somos los primeros en este mundo? Para nosotros, ¿quiénes son los primeros en este mundo? Para nosotros, ¿quiénes son los primeros que entrarán al reino de los cielos? O los primeros aquí en este mundo, ¿quién mismos son los primeros o los más importantes en el mundo, verdad? ¿Quiénes son los primeros? Los gobernantes, las autoridades, tal vez el presidente, ¿verdad? Pero Cristo deja claro que muchos de nosotros nos sorprenderemos el día de mañana. Y tal vez veremos delante a aquellos pastores que nadie conoce, que no tienen ni siquiera sus videos en YouTube. Los veremos adelante como primeros. Y aunque no tengan sus videos en YouTube y que nadie los conozca, pero son hombres fieles a Dios, fieles a su llamado. Esos seguramente estarán primeros en el reino de los cielos. Y puede que tú, mi hermano, mi hermana, que no predicas, que no tienes un ministerio reconocido, incluso tú puedes ser el primero, antes incluso que muchos predicadores. Tú, hermana, que eres madre, que te quedas en casa cuidando a tus hijos, discipulando a tus hijos, entregándoles tu tiempo a tus hijos y pudiendo ganar dinero, dedicas más tiempo a tus hijos y a tu familia, ciertamente Dios ve con agrado todas esas cosas y recibirás tu recompensa. Tú, mi hermano, que apenas empiezas en el evangelio, puede que hayas tenido luchas, aflicciones, dificultades. Pero cuando el Señor venga en su gloria, puede que arrebases a muchos que te precedían incluso. Y tú, mi amigo, amiga, que no tienes a Cristo, tal vez te preguntas o te hayas preguntado como este joven, ¿y qué tengo yo que hacer para entrar en el reino de los cielos? ¿O qué me falta a mí? ¿Qué me falta a mí para entrar en el reino de los cielos? ¿Qué me falta a mí para heredar la vida eterna? El Señor bien podría respondernos y decirnos como al joven del relato bíblico. Nos podría decir el Señor: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu hermano, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y podrías responder seguramente: bueno, eso es un poco difícil, pero se puede lograr. Otros podrían estar respondiendo quizás tal vez como este joven: bueno, yo todo eso lo he guardado, yo siempre lo he hecho, yo no tengo problema con eso, yo soy bueno, no le hago mal a nadie, no le robo a nadie, amo a mis hijos, amo a mi esposa, soy honesto, soy legal. ¿Qué más me falta? Yo tengo un puesto asegurado en el reino de los cielos, justamente seguro al lado de Pedro o de Pablo, porque soy tan bueno que me paso de bueno. Y Jesús podría bien decirnos: bueno, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Tal vez respondas en tu corazón: bueno, yo no soy rico y yo no tengo nada que compartir ni nada que dar. Lo mucho que tengo o lo poco que tengo me alcanza para mí. Además, tampoco quiero seguir a Cristo. Soy joven, todavía yo quiero disfrutar de la vida. Bien, mi amigo y amiga, tú, al igual que muchos de nosotros, incluidos los cristianos, oiga bien eso, tú, al igual que nosotros, incluidos los cristianos, tal vez no eres rico en bienes materiales, en dinero y en posesiones, pero tal vez somos ricos, y no ricos, sino billonarios, en orgullo, en soberbia, en rencor, en vanagloria, en jactancia, en deseos de reconocimiento, en falsa piedad y en una religiosidad aparente. Puede que no somos ricos materialmente hablando o económicamente hablando, pero somos ricos en muchas otras cosas que igualmente son dañinas. Y si este es tu caso, mi amigo, mi amiga, Cristo te diría tal como le dijo a este joven: óyeme, amigo, amiga, hermano, hermana, óyeme.
deja todo esto, abandona todo eso, deja todo atrás, porque eso justamente es un estorbo para entrar en el reino de los cielos. El orgullo, la vanidad, la vanagloria, la falsa religiosidad, la jactancia, el deseo de reconocimiento. Tal vez no somos ricos monetariamente hablando, pero somos ricos en orgullo. Esos bultos de pecado, de carga al corazón, te son un impedimento y es clara evidencia de que todavía no tienes un corazón regenerado. Hermano, si tú luchas con eso, o si no luchas, sino que te dejas vencer por eso, es posible que todavía tu corazón no haya sido regenerado. Deja todo eso, ven y sígueme, pon toda tu confianza, dice el Señor. Quiera Dios, hermano, que no te vayas como este joven se fue. Como dice el versículo 22, oyendo el joven estas palabras se fue triste y en su corazón agónico, porque ciertamente tenía muchas riquezas. A él le pesaba dejar su dinero. ¿A nosotros qué nos pesa? ¿Qué más te falta? ¿Qué es lo que carga tu corazón? ¿De qué estás rico? ¿De qué estás hecho? ¿Qué es lo que tienes que no te deja avanzar? Tal vez no te vayas triste por tener que abandonar tus riquezas porque tal vez no las tienes. Entonces no es un problema. Pero ¿qué otras riquezas tienes? Puede que te vayas muy triste y afligido porque tienes mucho orgullo, mucha autosuficiencia, mucha falta de perdón, falta de temor a Dios. Y pueda que eso lo tengas ya, hermano, hermana, amigo, amiga, como un tesoro en tu corazón y no quieres soltarlo. No quieres abandonarlo, quieres vivir con eso. Nadie me saca mi rencor, es mío, de nadie más. Ustedes han visto, ¿verdad? El Señor de los Anillos. ¿Recuerdan ¿cómo se llama él, verdad? Mi tesoro es mío, nadie me lo quita. Mi orgullo, ay, mi jactancia, mi deseo de reconocimiento, ¿cómo voy a dejarlo ir, Señor? Es mío. Tal vez tú calculas, hermano, el precio de seguir a Cristo y ves que ciertamente abandonar tus placeres, tus deseos, tu orgullo, te es verdaderamente difícil y en tu corazón puedes decir, no, ¿cómo voy a dejar yo mis placeres, mi orgullo? Mis deseos del mundo, déjenme vivir mi vida. ¿Han escuchado alguna vez eso? No se metan en mi vida, déjenme vivirla como yo quiera. Pero tal vez, hermano, has calculado mal el precio y no sabes, o no has calculado justamente, o no has hecho bien el cálculo y no te das cuenta lo poco que perderías por seguir a Cristo y lo mucho que ganarías si lo sigues. Ciertamente, si hoy vienes a Cristo en arrepentimiento y te abandonas en sus brazos tal y como Dios lo manda en su palabra, ganarías mucho más de lo que perderías en este mundo. El perdón de Dios y la vida eterna te aguardan. Y el cuidado de un Padre amoroso y eterno que recibe al quebrantado y humillado de corazón te esperan. Ciertamente, si vienes hoy en arrepentimiento y fe, la vida eterna, el reino de los cielos, un Padre amoroso como nuestro Dios Santo nos aguarda y nos espera. Quiera Dios que hoy obedezcas a su palabra y no seas más incrédulo, sino obediente. Sé creyente y no incrédulo. Ven a Cristo. Si estás hoy aquí escuchando su palabra, te animo a venir y no te vayas triste de este lugar como aquel joven tuvo que irse. Abandona tu orgullo, tu jactancia, tus riquezas y ven a Cristo. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en este momento puedas tú hacer un milagro en nuestras vidas, Señor. Puedas tú hacer un milagro en nuestros corazones. Puedas tú romper nuestro corazón, Señor. Romper nuestra religiosidad. Romper nuestra apariencia. Romper nuestra falsa piedad, Señor.
puedas tú quitar, Señor, todo eso que me estorba para acercarme a ti, Señor. Ayúdanos, oh Dios, te pedimos perdón. Nos acercamos a ti para pedirte perdón, Señor, para reconocer nuestras faltas, nuestras limitaciones, nuestra desobediencia, Señor. Y te rogamos que tengas misericordia, oh Dios. Ten misericordia de nuestras vidas. Ten misericordia de tu iglesia, Señor. Ten misericordia de aquel que se jacta en su corazón, de aquel que guarda rencor en su corazón. Ten misericordia de aquel orgulloso, autosuficiente, Señor. Ten misericordia, Dios. Rompe, Señor, el molde de nuestro corazón. Martilla como el martillo quebranta la piedra, Señor. Y rompe, Señor, nuestro corazón. Y atráenos a ti con lazos de amor, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo Jesús, porque fue Él quien murió por nuestros pecados, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.